Hola amigas y amigos de México Unido. Empezamos este noticiero no sin antes decirles que no todo está perdido. Muchas personas están muy asustadas en una gran incertidumbre que sí se vislumbra incertidumbre frente a las terribles imágenes que vivimos la semana pasada. Unas imágenes dantescas, apocalípticas, donde un grupo de delincuentes mediocres que se han adueñado del poder creen que son dueños de México y pueden hacer con nuestra república lo que les dé la gana. Así fue como fuimos testigos de estas escenas terribles de gente embriagada de poder, personajes de Morena impresentables, quienes reían y se abrazaban y cantaban y coreaban mientras nos aniquilaban el régimen democrático que conocemos, para obviamente ser los beneficiados del régimen autoritario que está por venir. Sin embargo, yo les quiero decir, muchos de ustedes vienen de un sistema autoritario. Logramos salir de ahí, logramos luchar contra ese régimen sin redes sociales, sin estar comunicados, y hoy que ya nos conocemos y que hemos fortalecido el músculo ciudadano, por supuesto que lo vamos a hacer. Lo que quiere el régimen de Morena es que nosotros asumamos esa narrativa de están perdidos, ya no hay nada que hacer, dense por vencidos. No, señor. No solo no nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir resistiendo porque no son invencibles y sobre todo porque no vamos a entregarle las llaves de nuestra casa, que es México, a esta bola de rufianes, quienes justamente van a tener otro sexenio de gloria, otro sexenio de saqueo y sobre todo de impunidad. Sin embargo, insisto, aquí vamos a estar porque poco a poco hemos ido perdiendo las libertades, la libertad de movilidad por la inseguridad, la libertad de expresión y otras libertades también, así como este fraude el 2 de junio, en donde evidentemente no fue una elección equitativa, no fue una elección justa y sobre todo hubo mucha trampa. Podríamos decir que ya desde ese momento, desde este sexenio pasado, empezó el régimen autoritario, elecciones tramposas, pérdida de libertades y pérdida del Estado de Derecho, que es justamente el régimen autoritario donde nos quieren sumir mucho más. Hemos estado luchando, hemos dado la batalla sin saber que estábamos ya ahí dentro. Pues sigamos resistiendo, insistiendo, pero lo que no se vale es desistir. Empezamos. Y finalmente, el martes 10 de septiembre, una fecha que no podemos olvidar, se dio la vergonzosa votación a favor de la destrucción del Poder Judicial. Ustedes podrán ver en las imágenes cómo incluso con golpes y con mucha violencia fue esta escena apocalíptica, dantesca, que no tiene manera de ser descrita por primera vez, donde los funcionarios, los senadores de Morena, como al puro estilo del manual de los dictadores, corrompieron a senadores de la oposición. Y así fue como obtuvieron los votos que necesitaban para la aprobación de esta terrible reforma. Sí, así fue. No solo son corruptos, son corruptores, con mentiras, diciendo que ya habían encontrado al senador de Campeche y también diciendo que ellos desde el principio ya tenían los votos. Y lo peor del caso fue el caso de los Yunes, que más adelante hablaremos de ellos, quien dieron la estocada final a la República Mexicana y traicionaron a sus votantes. Más adelante vamos a hablar de esto, pero vean estas imágenes donde las y los estudiantes y las y los empleados del Poder Judicial entraron al recinto del Senado para buscar ser escuchados por parte de los senadores, quienes, en el caso de los de Morena y aliados, salieron corriendo a la casona de Xicoténcatl tras los gritos de dónde están los senadores que nos iban a escuchar? También lanzaron diferentes tipos de sustancias. El senador Colosio
le cayó en el ojo, le cayó gasolina. También él tuvo que salir huyendo porque la situación entre granaderos, policías que reprimían a los propios manifestantes, pues estaban agrediendo a la población. De la misma manera, a los manifestantes, incluyendo jueces y magistrados, se les echó este gas, esta sustancia blanca de los extintores del Senado por parte de los empleados de este recinto. Fue muy lamentable toda esta escena de brutalidad, de como cavernícolas, en donde lejos del diálogo, la transparencia a la ciudadanía, se impuso el garrotazo y se decidió sobre un mal mayor: destruir nuestra república y el régimen democrático como lo conocemos. Muy lamentable, en verdad. Tenemos aquí en este canal una cápsula que lo narra de forma completa. Ustedes podrán verlo en los videos. Toda esta jornada lamentable, desde que empezó hasta que finalmente se llegó a la votación a favor, desgraciadamente, de la reforma al Poder Judicial. Esperamos que hayan pasado unas felices fiestas patrias y que se sigan conservando por muchos años más y que no vayan a salirnos más adelante con la ocurrencia de cambiar el grito de día o de nombre o de plano eliminar una de las tradiciones más arraigadas para los mexicanos, pues con eso de que ya ve cada ocurrencia. Pero bueno, vamos con la información. Por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó levantar el paro de labores tras la aprobación de la reforma judicial, por lo que este martes reanudan actividades. Entrevistada al salir del edificio de la Corte, la ministra Yasmín Esquivel informó que en sesión privada realizada el jueves, los 11 ministros decidieron regresar a sesionar ya este 17 de septiembre, luego de 2 semanas de paro en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, inconformes con la reforma judicial. Aclaró Yasmín que la reanudación de actividades es exclusiva para la Corte, porque en el caso de los magistrados y jueces, es el Consejo de la Judicatura Federal, encabezado por la ministra Piña, el que deberá decidir. Según los críticos, la reforma podría hacer retroceder en 50 años el clima de negocios cuando la política estaba dominada por el gobierno de un solo partido, el PRI. En aquel entonces, el poder estaba consolidado en torno al Ejecutivo y el partido no rehuyó reprimir a la oposición. Así lo señala un artículo filmado por Maya Averbuch a Axel Vázquez y Andrea Navarro. El artículo cita una entrevista a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, quien señala que el país está regresando a un régimen en el que todo el poder está centralizado en el presidente, así como ocurría en los años 70. De acuerdo con este artículo, las pequeñas empresas no podrían verse afectadas por los cambios que promueve la reforma en el sistema de justicia, pero las firmas grandes podrían buscar otros países para invertir. También se refirió a la eliminación de organismos autónomos como la Comisión de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, entre otros. Consideró que si se aprueba esta reforma, serían absorbidos por diferentes dependencias y perderían su presupuesto independiente y su autonomía. Y yo agregaría el que dentro de estos, la eliminación de estos organismos autónomos, está el INE, un organismo que nos garantiza unas elecciones transparentes, o cuando menos lo hacía hasta el 2021, pues ahora también sería absorbido por gobernación, como lo era antes de que existiera el IFE en 1988, por ejemplo, cuando se cayó el sistema con Bartlett, porque él era el que organizaba y manejaba todos los sistemas. Obviamente, cuando el gobierno organiza las elecciones, pues ustedes quién creen que ganará. Y de la misma manera, varios organismos autónomos se crearon para que fueran controles dentro del Tratado de Libre Comercio. Estos también los va a destruir con la finalidad de que nada controle al gobierno, no haya transparencia y nosotros como ciudadanos estemos en total indefensión porque no sabremos en qué gastó nuestro gobierno, cuánto nos está saqueando, y ellos podrán mantenerse en total opacidad e impunidad. Y la violencia sigue en aumento en el país. En Culiacán,
está en emergencia. En medio de la ola de violencia registrada en los últimos días, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa recibió los reportes de 9 asesinatos, 14 desaparecidos y 8 lesionados por arma de fuego. Aunado a ello, la incompetencia, indolencia y valemadrismo de las autoridades sinaloenses. En la columna de Héctor de Mauleón para El Universal, el columnista señala que, aunque el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, afirma que en Culiacán se vive con tranquilidad normal y todo en orden, en contraparte, el inútil gobernador Rocha Moya anuncia la llegada de refuerzos enviados por el gobierno federal, entre ellos 4 aviones tipo artillado, lo cual, a decir del encargado de la seguridad en el estado, pues es normal, ¿no? En Sinaloa se viven momentos que nunca se habían registrado, y desde su púlpito, del que afortunadamente ya se larga, López minimizando las cosas de una manera ofensiva para la sociedad sinaloense, y lo peor, esta historia no tiene para cuándo terminar. No se trata de los culiacanazos en que operativos federales movilizaron a cientos de sicarios para evitar la detención de sus capos. Se trata de avisos, indicios de una confrontación que no se puede desligar de los sucesos de julio pasado, cuando el Mayo Zambada fue traicionado por Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, y entregado al gobierno de los Estados Unidos. En un reportaje publicado hace unos días, The Wall Street Journal advierte que las dos facciones del cártel de Sinaloa se preparaban para desatar un baño de sangre, reclutando sicarios, aliados y armamento. Al ser consultado sobre una posible fractura en el cártel de Sinaloa, López respondió: "No quiero adelantar nada", aunque admitió que es muy posible que todo lo ocurrido esté ligado con la captura del Mayo. De manera inédita, López les pidió a los grupos delincuenciales que han desatado una ola de violencia en Culiacán que acaten la orden del Mayo Zambada. Deben actuar con mínimo de responsabilidad. Esto se desata a partir de la detención o secuestro del señor Zambada. Él mismo incluso en su carta recomienda que no haya violencia. Un verdadero acto de rendición o capitulación ante el capo, como lo fue todo el sexenio de López. El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump anunció el jueves pasado que no participará en otro debate electoral contra su rival, la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris. No habrá tercer debate, escribió con mayúsculas en Truth Social, esta red social que es suya. Trump participó en junio en un primer debate contra el presidente estadounidense Joe Biden, lo que llevó al mandatario a poner fin a su campaña de reelección tras una desastrosa actuación. El segundo debate tuvo lugar este martes, donde analistas y comentaristas de televisión dieron como ganadora a Harris. La campaña demócrata había solicitado un tercer debate después del encuentro de esta semana en Filadelfia, pero Trump ya había rebajado las expectativas de un nuevo cara a cara antes de las elecciones del 5 de noviembre. El miércoles, en un acto de homenaje a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Trump dijo que debía pensar si era necesario otro debate, ya que consideraba que ganó frente a Harris y tuvo una gran noche. De este modo, el debate del martes entre Trump y Harris, que fue seguido por más de 67 millones de espectadores, se convertirá en el único cara a cara televisado entre los dos candidatos antes de las elecciones y la única ocasión para que los votantes comparen directamente sus propuestas. Sin embargo, muchos analistas coinciden que Kamala Harris ganó el debate. A ella siempre se le vio muy fresca, contestando, sí ante los ataques de Trump, no se quedó callada y los reviró de una manera muy inteligente, lo que a Trump lo sacó de sus casillas y siempre se le vio adusto, apretaba los labios, enojado, encorvaba los hombros, de tal manera que su lenguaje corporal nos decía mucho más que la cantidad de ofensas y adjetivos, que era lo único que salían de su boca, lejos de hacer propuestas, pues se dedicó a condenar todas las actuaciones de Biden y también agredir a su contrincante. Es injusto que me quieran cargar el destino del país. ¿De quién son estas ilustres palabras? Pues de la rata traidora y pusilánime de Yunes Márquez sobre su voto a favor de la reforma judicial. Pese a insistir que no desea que lo expulsen del PAN, esta rata Yunes no se sienta en el área del PAN, sino en la de sus jefes de Morena, justo atrás de sus líderes morenistas, Adán Augusto e Ignacio Mier.
Algunos morenistas como Jacob Polensky y Félix Salgado Macedonio, unos simpáticos ser, así como el líder senatorial Manuel Velasco, lo saludaron y conversaron con él. Entrevistado por medios de comunicación, Yunes Márquez dijo que defenderá su derecho en el PAN para no ser expulsado, pues argumentó que ningún legislador puede ser reconvenido por dichos o sus votos. Y mencionó que en caso de materializarse su expulsión, impugnará y los dejará en ridículo a los panistas. Sin embargo, lejos de escuchar a sus votantes, los de la oposición, que estaban en contra de la reforma al Poder Judicial, en medio de una escena caricaturesca, su padre entró en pleno a justificar la ausencia de Yunes Márquez para luego presentarse y votar a favor de la destrucción de este poder de la federación. Greg Stanton, defensor de las relaciones entre Estados Unidos y México en el Capitolio, dice que la erosión de la independencia judicial derivada de la reforma judicial de López Obrador afectará la revisión del TEMEC de 2026. Dice que las empresas estadounidenses creen que afectará su deseo de invertir en México. Y también comenta sobre esta salida tan difícil que hace para México López Obrador y le deja este paquete a la presidenta electa entrante. Al igual que otros en el ámbito comercial entre Estados Unidos y México, Greg Stanton dice que es desconcertante que México juegue con la independencia judicial en un momento en el que el objetivo es fortalecer la cadena de suministros del TEMEC. Stanton representa parte del área metropolitana de Phoenix, cuyas exportaciones a México suman 3,000 millones de dólares. Esta es una de cientos de advertencias que han llegado desde diferentes frentes hacia México de las repercusiones muy negativas que representan la ocurrencia de López Obrador. Y en otra cápsula que tenemos aquí también en México Unido, hemos platicado de el por qué López Obrador está haciendo algo tan irracional, tan dañino y sobre todo de forma tan apresurada. Pues bien, tiene terror de lo que vaya a decir el Mayo Zambada y esto necesita justamente por esto López Obrador el estar muy bien protegido. ¿Y qué mejor que tener a jueces y magistrados de su lado que le puedan dar amparos o las diferentes figuras jurídicas para que tanto él como sus hijos se mantengan protegidos? Lamentable esto que está pasando, pero insisto, nosotros no vamos a rendirnos. And it certainly is going to impact the upcoming USMCA renegotiation because it's so critically important. Just like Mexican companies need to have confidence in the American judiciary that they're going to get a fair shake if there are disputes, American companies need to have confidence in the Mexican judiciary. And instead of heading in the wrong direction, we should be heading in the right direction, working together to improving the independence of our respective judiciaries. And I know I've spoken with a lot of companies involved in U.S.-Mexico trade relationship, and they believe this is going to directly impact their willingness and desire to increase investment in Mexico. Pese a que en agosto pasado otra impresentable, Ana Gabriela Guevara, expresó abierta y cínicamente su deseo de extender por 6 años más su reinado al frente de la Comisión Nacional del Deporte, al afirmar que la continuidad ayudaría en CONADE, la semana pasada la presidenta electa Sheinbaum anunció que será el exclavadista o otro deportista, Rommel Pacheco, quien lo encabece. Esta señora se va del plano deportivo y administrativo con denuncias, se va gris, se va como es ella. En una investigación periodística se revela que la administración de Guevara acarrea denuncias y observaciones y desvíos por 626 millones de pesos según datos oficiales hasta el 2024. Y es una realidad que todas estas denuncias e investigaciones penales por los malos manejos en la CONADE nunca llegaron a un juez. Por ende, no existen procesos penales en curso en contra de sus funcionarios o de sus exfuncionarios. Guevara se marchará de la CONADE en medio de señalamientos, acusaciones y denuncias que no tuvieron una sola consecuencia. Es la peor administración de la historia, dijo en su momento Paola Espinosa. Lo peor, todo apunta a que la exgloria del atletismo permanecerá intocable. Pues así, el México de la gandalle, de la corrupción, de los cochupos, del cuatismo, del nepotismo y de la impunidad rampante para quienes sean tocados por el Mesías tropical. Una de ellas
Ya sabe usted el nombre, acuérdese bien de él siempre. Abandonó al deporte y a sus deportistas y se burló de ellos. Ana Gabriela Guevara, una mexicana impresentable que nos da vergüenza mencionar. Pues bien, así llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, no hay que rendirse, no hay que comprar esa narrativa y vamos a continuar. Es por eso que necesitamos estar muy bien informados y los invitamos a estas conferencias que organizamos para ustedes con ese propósito. Y este martes tendremos a Alfonso Zárate. Él es un analista político y también participa en el programa de José Cárdenas y en el Universal. Y nos va a hablar de Claudia Sheinbaum y el maximato que se asoma. Él es un experto en este tema. Ya lo saben, a las 6 de la tarde, este martes 17 de septiembre. Aquí nos vemos y muchísimas gracias. Que tengan una muy linda semana.